Es un gustazo recibir al dirigente sindical, presidente de FUESIS, Fabio Riverón. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales, pero empecemos de pronto de cómo le ha ido al sector comercio, al supermercadismo en esta negociación colectiva, en estos consejos de salarios. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación en realidad. Y es muy difícil, ¿no? Porque siempre decimos que cuál es el resumen de una ronda, y el resumen de una ronda es la síntesis de una etapa. Entonces, lo primero que tenés que hacer es hacer un análisis muy crudo de la etapa en la que nos tocó negociar, ¿no? Un gobierno que recién asumía, con enormes debilidades, que seguramente asumió en una transformación que Uruguay va a tener que asimilar, que va a tener de acá para adelante, que es gobiernos con alternancias cortas, o signos políticos con alternancias cortas, y con la debilidad de no tener mayorías parlamentarias. En un mundo que rápidamente cambió algunos signos de comportamiento que parecían asumidos que iban a durar para siempre. Relaciones comerciales que cambiaron y van a cambiar y difícilmente vuelvan al estado anterior. Organismos internacionales que perdieron peso y credibilidad a nivel mundial y difícilmente lo recuperen, por lo menos en el mediano plazo. Bueno, en ese marco nos tocó a organizaciones sindicales debilitadas desde la perspectiva de la impresión pública, debilitadas de la perspectiva de la sindicalización, o sea, del margen de trabajadores y trabajadoras a la que uno termina representando, en un país que encima, con escasa posibilidad de aumento de la economía, o sea, del crecimiento anual. Los datos hoy encima nos dicen que incluso hasta las previsiones magras que se habían hecho del gobierno hoy ni siquiera se están cumpliendo, o sea que en ese marco fuimos a la negociación colectiva. Y bueno, logramos en términos generales no perder beneficios que habíamos conquistado en rondas anteriores, lograr que el salario no solo no cayera, sino que en realidad terminara creciendo, y bueno, con algunos debes que nos pesan mucho en realidad, y sobre todo voy a plantear uno solo en realidad porque en muchos lugares lo pusimos con mucho énfasis en una plataforma que llevamos como FUESI a lo que nosotros llamamos los grupos madres, y no pudimos avanzar, y la síntesis de la ronda implica que casi ningún grupo avanzó, que es el tema de la salud mental. Ese es como un gran debe que nos quedó en realidad. Creemos que es un tema que se debió haber abordado con mucha más prudencia, y no quedarnos solamente en esa declaración pública de que nos preocupa la cantidad de suicidios que tiene el Uruguay, la situación que tenemos con el tema de la salud mental en términos generales, pero que venga otro a ponerle plata o a ponerle pienso, porque nosotros no somos capaces a través de la negociación colectiva de buscarles alternativas, cuando la alternativa mínima que buscábamos del lado nuestro era que los compañeros y las compañeras no perdieran salario, no perdieran compensaciones económicas por ir a una atención médica. Eso pasa hoy, o sea, de que tengan problemas con el salario, descuentos por cuestiones vinculadas a la salud mental, ya sea por inasistencias. ¿Qué otras cosas se notan así? Si le toca que la atención médica justo le cae en un horario en el que está en su trabajo, en realidad, es muy común que pase eso. Es muy común que pase, por los horarios nuestros, incluso en el comercio, lo que implica que va a tener que optar. O va a la atención médica y resigna salario, o no va a la atención médica y se queda con el salario. Lamentablemente esto está pasando en realidad, y bueno, lo que te decía, un poco nuestra idea era que esto no terminara siendo una balanza donde se pusiera como contrapeso este escenario. Y realmente que la atención mental, que la salud mental realmente nos pase a ocuparnos y no a preocuparnos en realidad, y no que en discursos que después, a la hora de tener que ponerle carne, no somos capaces de ponerle carne. Uh-huh. Cuando conversábamos de esta entrevista, pensábamos cómo en el sector comercio también es un sector que notoriamente la tecnología ha sido disruptiva, ha dejado por el camino puestos de trabajo. Hoy la gente, no hay cajeros, o prácticamente están quedando cada vez menos. Hay lugares donde decididamente ya no hay cajeros, y bueno, todo eso es la sustitución
de una fuente de trabajo. Se planteó en el puerto, el conflicto empezó por ahí, empezó por incorporar máquinas que a la larga, dicen ahora que no, pero a la larga nos van a dejar sin terminan trabajo. Desplazando. Sí, a ver, nosotros ahí hacemos una situación que desde hace un tiempo la discusión la planteamos en base a la robótica, ¿no? A la incorporación de tecnología, sobre todo de robótica. Ahí hablábamos de cajeros automáticos. Eso originó en algunos sectores mucho desplazamiento de mano de obra. No terminó haciendo ruido por una situación que se nos sigue dando en Uruguay, que es que son sectores donde la rotación sigue siendo muy alta. Trabajadores y trabajadoras que año a año se van. ¿Qué hicieron las empresas inteligentemente? Fueron no sustituyendo esa situación de trabajadores que se van. Entonces eso originó que la tecnología se incorporó, ocupó esos puestos de trabajo sin tener que entrar en un escenario de conflicto, de una reestructura, no sé yo. O sea, aprovecharon la rotación, digamos. La rotación. Que está bien, nosotros no lo decimos ni siquiera despectivamente ni nada en realidad. El sector supermercado en 2 rondas anteriores perdió casi 4.000 puestos de trabajo en 2 años en realidad, puestos que no fueron recompensados, repuestos en realidad por las empresas, y esto originó que ayudó a la incorporación de tecnología, independientemente que en muchos lugares lo que se terminó bajando el nivel de servicio que las propias empresas terminan brindando. Pero ahora estamos en un nuevo escenario en realidad, que es la incorporación de la inteligencia artificial a nuestras vidas. Y esta sí es mucho más disruptiva, es mucho más acelerada incluso en realidad que la propia robótica. Y realmente no es que el sector comercio, no es que el movimiento sindical, no es que la vida laboral no está previendo en realidad estos impactos. Yo creo que el Uruguay en términos generales está como demasiado lento ante una transformación tan grande como la que nos va a terminar pasando con la inteligencia artificial, que ya está pasando, pero que va a terminar atravesando mucho más. Un escenario lo vemos en las empresas que cerraron en los últimos 5 o 6 meses. Son empresas que no terminaban teniendo empleo primario, eran empleos calificados. Y sin embargo, en realidad fueron sustituidos. Y hoy el mercado uruguayo no tiene la capacidad de asimilar a estos compañeros y compañeras que se quedan sin trabajo, porque no hay empleo para este tipo de mano de obra en nuestro país. Entonces, Uruguay seguramente con estos trabajadores que quedaron hoy tiene pocas alternativas. Una alternativa básica puede ser que en realidad terminen trabajando para una empresa, producto justamente del trabajo a distancia, para una empresa del exterior desde Uruguay. Pero si no, en realidad van a ser sectores que van a terminar migrando, porque claramente su fuente de trabajo seguramente esté fuera de fronteras de nuestro país. Pero vuelvo a repetir, nosotros estamos ante un escenario que es mucho más disruptivo, que va a transformar no solamente nuestros mundos de trabajo, va a terminar transformando las relaciones laborales, va a terminar transformando nuestra sociedad. De los expertos y expertas que a nivel mundial hace tiempo vienen escribiendo sobre el tema de la inteligencia artificial, nos incluso ponen de antemano el riesgo de la continuidad de la existencia del sistema democrático tal cual lo concebimos en Uruguay. Entonces, un país como el nuestro, que se jacta de estar entre los primeros países del mundo en tener democracias plenas, esto debería ponernos en alarma y decir, bueno, ante esto en realidad hay que poner el tema arriba de la mesa y ver cómo lo dimensionamos. Uh-huh. Lo que uno se pregunta es, no estamos hablando mucho de estos temas, hablamos de otros, pero de esto no se está hablando. No se está hablando. ¿Quién va a aportar a la seguridad social si hay una máquina por una persona? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para ese futuro? Habría que empezar a reflexionar los distintos actores de la sociedad, de los gobiernos, las empresas, la academia, los trabajadores. ¿Qué hacemos con esto que nos está pasando, que no es futuro, que es presente? No es presente. Es tal cual, o sea, si hay un dato concreto que desde la OIT, pero desde varios organismos internacionales hace años vienen poniendo, es cómo la balanza se nos está desequilibrando entre activos y pasivos. Eso es un dato que está reflejado en realidad, y no lo decimos los dirigentes sindicales, desde hace mucho tiempo. Entonces, claramente en la perspectiva de cómo equilibrarse esa balanza, es un tema que tiene que estar arriba de la mesa y hay que pensarlo.
Uruguay hace un tiempo intentó ir por ese lado. En realidad, yo creo que despectivamente terminamos llamando un proyecto que anduvo circulando por el Palacio Legislativo, se terminó llamando como un proyecto que era el impuesto al robot, y yo creo que era mucho más que un impuesto al robot. En realidad era pensado en esto, en la incorporación de carga impositiva ante la eventualidad de que apareciera incorporación tecnológica desplazando mano de obra. Uruguay, a nuestro entender, debería intentar discutir esto mucho más seriamente en realidad, y capaz que la incorporación tecnológica dividiéndola, cuando desplaza mano de obra y cuando no desplaza mano de obra, pero que ambas terminen aportando al sistema de banco de previsión social que Uruguay tiene, y de esa manera tratar de equilibrar alguna situación. Sobre esto también en FUESIS, en el congreso programático que tuvimos el año pasado, terminamos resolviendo cómo hacer un camino parlamentario que seguramente estemos recorriendo a partir de marzo, que se reinstale formalmente el trabajo parlamentario a plenitud en realidad, intentando ver si conseguimos oídos desde la vía parlamentaria en este escenario en realidad. Y después lo que decimos es... lamentablemente, y no lamentablemente, sino en realidad el mundo parecería que va para ahí, vamos a terminar discutiendo en algún momento un sistema de renta básica que no será el europeo que en algún momento fracasó, no será el europeo que está discutiendo hoy en algunos lugares. ¿Qué es la renta básica? La renta básica es que los trabajadores y las trabajadoras tengan una parte en realidad de las tasas de ganancia elevadas que están teniendo hoy algunos sectores empresariales, que le permita a la gente, trabajar menos horas, pero no perder su capacidad de ingreso. Esto nos lo planteamos en una cuestión donde termina también discutiéndose muy mal, porque se termina diciendo, pero lo que quieren es plata sin trabajar. El problema es que incluso aquellos fieles defensores del sistema capitalista, a cualquier forma y a cualquier precio, también empiezan a tener una debilidad en realidad, porque el sistema es muy circular y en algún momento se corta si no hay ingreso, porque alguien tiene que consumir, y para consumir tiene que haber plata, y si no hay plata porque cada vez tenemos menos trabajadores, claramente el sistema va a empezar a tener algunas dificultades que, vuelvo a repetir, no lo planteamos los dirigentes sindicales. Uno de los escenarios de los más ricos del mundo hace poco tiempo en realidad planteó que había que repensar el sistema de los impuestos, y no porque lo planteaban de que no había que pagar impuestos, sino en realidad porque claramente lo que están visualizando es que el sistema se les puede empezar a cortar en algún momento si verdaderamente el flujo de consumo se baja. El PIT-CNT planteó ya hace un tiempo, incluso también fue motivo de un 1 de mayo, ¿no? Un acto del 1 de mayo, la reducción de la jornada laboral. Sí. ¿No? ¿Cómo lo ves vos? ¿Vos ves que hay un escenario favorable, por ejemplo, de impulsar esta iniciativa, que algunos sectores ya lo vienen aplicando desde hace un tiempo? Pero a nivel general, ¿cómo lo ves? Necesario y posible. Yo creo que las dos cosas. Y de eso hay que sacar algunos elementos de arriba de la mesa. La primera, hay un muy buen estudio que nosotros del Instituto Cuesta Duarte colgamos apenas se terminó de hacer, en realidad, donde plantea que está claro que donde se logró ir tras este camino de la reducción de la jornada de trabajo, no se generó más empleo. Digo, para desmitificar algunas cosas, ¿no? Esto no origina más fuentes de trabajo. Sí se mejora la calidad de la gente, la calidad de vida de la gente. Y en un escenario donde deberíamos haber aprendido tras pandemia que no debería haber más centralidad en este mundo que el ser humano, uno debería pensar en la perspectiva de que todo aquello que lleve a que la vida humana sea mejorable, hay que tratar de mejorarla. En las formas uruguayas, ¿no? ¿Qué sería eso? A ver. Acá no hay que traer fórmula de decir, lo chileno funcionó, apliquémoslo acá. Bueno, el modelo chileno se utiliza, funcionó, ¿no? Acá no. Algunos manejan el modelo chileno. Pero creo que hay que hacerlo al uruguayo. Cuando digo la uruguaya es, si Uruguay tiene una negociación colectiva que abarca la totalidad de los sectores de actividad, ¿por qué no pensar en una ley? Sí, que nos permita un plazo largo, o sea, en el plazo largo decir, todos en 5 o 6 años, todos a la reducción del tiempo de trabajo. En el medio, la negociación colectiva tiene que ver cómo instrumenta para que cada uno de los sectores vaya arrimándose a esa ley. Porque lo otro que está planteado, que es importante, es, reducción de la jornada laboral, obviamente sin afectar la productividad, ¿no? La productividad se va a afectar, porque mejora. Lo primero que dan los datos internacionales es que la productividad mejoró. ¿Y vos pensás que eso acá en Uruguay también podría funcionar? También va a mejorar. Entonces, por eso nosotros decimos, discutamos todos, vamos arriba.
pero discutámoslo y aterricémoslo a través de la negociación colectiva. Y volvemos a insistir, sí la necesidad de una ley. En muchos lados me han preguntado, bueno, pero si vas a hacerlo a través de la negociación colectiva, ¿por qué necesitamos una ley? Porque en realidad a través de la negociación colectiva, por ejemplo, en realidad nos costó 100 años aterrizar la ley de 8 horas para el sector rural. Entonces la ley es necesaria, porque hay sectores que claramente demuestran que a través de la negociación no son capaces de instrumentar incluso una ley como esta de las 8 horas. Entonces sí a la ley, pero sí a darnos plazo a través de la negociación colectiva para ver que en realidad esta situación de reducción del tiempo de trabajo no nos termine impactando en pérdidas de trabajo o en reestructuras mucho más grandes que puedan ser empresas que terminen yéndose. Bueno, para esto utilicemos justamente la negociación colectiva. Ahí es un tema importante ese que acabas de tocar, ¿no? El hecho de que si vos reducís la jornada laboral, algunas empresas hagan esa lectura, ¿no? De despidos, ¿sí? Porque entienden que no necesitan ese personal, o esto último que acabas de decir que lo hemos tenido en estos últimos casos, sí, ¿no? De empresas que se van. Sí, sí. Esa es una gran amenaza que podemos llegar a tener. Uruguay tiene hoy una amenaza en algunos sectores de actividad, que es el tema de la competitividad. Y va a ser muy difícil que Uruguay logre resolver este problema de la competitividad. Por eso yo decía, cuando ustedes me hacían la primera pregunta sobre el tema de cómo nos había ido en la negociación colectiva, yo decía, hay cosas que cambiaron en este mundo rápidamente. Una de estas son estas, las reglas comerciales. Cambiaron. Habían reglas comerciales que todo el mundo, o más o menos todo el mundo, respetaba. Y a partir de la llegada de Trump y esta guerra que resolvió hacerla casi que frontal con China, en realidad a países como el nuestro, pequeños, de economía extremadamente dependiente, el cambio de esas reglas, el no tener esas reglas tan claras, en realidad nos está perjudicando muchísimo. Y hay empresas que se han ido del Uruguay diciendo, no, a mí por ser una empresa radicada en Estados Unidos, en realidad me dan determinado combo impositivo si me instalo en Estados Unidos que hoy no tengo. Y Uruguay a esos márgenes no va a llegar. No va a llegar. Entonces, hay empresas que sí van a poner esto arriba de la mesa, hay empresas que con justificada razón no van a tener forma de decirle que no a este escenario de irse a Estados Unidos. Pero Uruguay hay en otros lugares que puede pelear en realidad porque sigue teniendo segmentos, sobre todo de formación, muy altos. Estamos conversando con Fabio Riverón, secretario general de FUESIS. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estábamos hablando de un montón de temas que hay que discutirlos. ¿Cuán dispuesto ha estado el Ministerio de Trabajo? En la medida que, bueno, un día sí y otro también. Hay muchas situaciones conflictivas en el país. Despidos masivos, empresas que se van, conflictividad, porque bueno, para tener mirada larga sobre las cosas hay que tener como cierta capacidad de poder hacerlo. Sí, yo creo que ahí el Ministerio de Trabajo se ha encontrado con una situación que le ha complicado discutir en serio temas de mediano o de largo plazo, justamente de que las urgencias lo han hecho tener que salir tipo bombero casi que permanentemente, ¿no? Cierres de empresas y después conflictos que ha dificultado mucho el tratar de sacarlos de la agenda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria láctea, la situación del puerto, bueno, esto ha complicado en realidad la posibilidad de sentarse y conversar. En el medio, algunas cosas que habíamos acordado en el Consejo Superior Tripartito, como esto de la instalación de una comisión que empezara a ver la reducción del tiempo de trabajo y que empezara a ver la productividad, y después la marcha atrás del sector empresarial, donde nos dijo que no a esta comisión en realidad, y bueno, y esto hizo que el Ministerio tenga que barajar y dar de nuevo. El Ministerio ahora nos está planteando una hoja de ruta que a nosotros nos sigue pareciendo buena, si bien nos generaba mucho más expectativa la anterior. Esta de la comisión lo que nos plantea es en realidad debates abiertos, mesas redondas, se van a traer expositores de países que han logrado avanzar con esto de la reducción del tiempo de trabajo. Como yo decía anterior, lo que nos plantea es, esto no es para aplicar sistema a rajatabla, no es calco, ¿no? Es decir, vienen desde Chile y te cuentan, nosotros hicimos esto no funcionó bien, esto no funcionó mal, acá tuvimos dificultades, esto no tendríamos que haber pensado otra perspectiva, y todo eso aterrizarlo a Uruguay, pensándolo en el lugar nuestro en realidad, desde nuestros lugares que son bastante distintos a los que tiene la región en varios aspectos. Pero sí, al Ministerio de Trabajo creo que le ha dificultado un poco el no tener tiempo para
para dialogar, para intercambiar en esto de las agendas de mediano y de largo plazo. Bueno, hay muchos mensajes de los oyentes que cuentan sus experiencias también yendo a distintos comercios, sobre todo grandes plataformas, ¿no? Grandes superficies. Hoy decías en el primer bloque, hablando del comercio, de la gran rotación que hay, ¿no? ¿A qué se debe concretamente? ¿Al salario? ¿A las condiciones de trabajo? ¿Dónde está la explicación allí? Yo creo que es un combo. Salario, condiciones de trabajo y una perspectiva social que cambió. Y uno lo peor que puede hacer es no entender cuando la sociedad tiene comportamientos diferentes de los que venía teniendo. Y la sociedad cambió. En algún momento creo que de mala manera en realidad terminamos llamando a aquello de que había que volver a reinstalar la cultura del trabajo. A mí me hizo mucho ruido eso en realidad, porque ¿cómo le planteo yo a alguien que tenga cultura del trabajo cuando en realidad apenas estoy superando el salario mínimo nacional en el empleo que estoy? Y capaz que lo hago trabajar sábado y domingo a contrarreloj de sus tiempos familiares y todo lo demás. Es como un poco difícil. La cultura del trabajo debería ser una composición en un esquema donde el salario mejore, las condiciones de trabajo mejoren y bueno, y a partir de ahí capaz que sí. Hoy los compañeros y las compañeras en realidad que se suman al mundo del trabajo en realidad no parten de la perspectiva de los que tenían generaciones anteriores, incluso las nuestras, nos decían yo acá entro a trabajar y me jubilo acá. No lo tienen en ninguna perspectiva, aún con salarios muy buenos. Aún con condiciones muy buenas. O sea, ese concepto del trabajo para toda la vida ya no existe casi, ¿no? Pegó un giro sustancialmente. Y vuelvo a repetir, y esto no es un tema de analizarlo si eso es mejor o es peor. Esto es parte de la realidad que tenemos hoy en nuestra sociedad. Y si no somos capaces de ver estos cambios en realidad, nos pueden llevar a análisis muy primario y decir, está mal que la gente se vaya. No sé si la gente está mal que la gente se vaya. Hoy la visión nuestra es que si una compañera trabaja en una tienda y viene mañana y le ofrecen el mismo salario, casi que las mismas condiciones y solamente le varían que capaz que le facilitan el día libre que ella necesita por su composición familiar, se fue y no le va a importar si tiene 3 años de antigüedad en ese lugar, si ya no, se va a ir. ¿Por qué? Porque logra solucionar una problemática que en su núcleo familiar la tenía dimensionada con un plus extra, que es el tiempo del tiempo libre para disfrutar con su núcleo familiar. Uh-huh. Y está mal que haga eso. Cuando, vuelvo a repetir, la pandemia nos debería haber enseñado mucho más crudamente, en realidad, la centralidad de la vida de los seres humanos. Un oyente pregunta por impuestos a las máquinas, a los robots. Y bueno. Eso es un poco lo que planteamos nosotros, lo que decía que vamos a salir a partir de marzo. Reconocemos que en Uruguay esto se discutió. Nelson Lustanov hizo un borrador de proyecto en realidad que lamentablemente terminó naufragando hace un par de legislaturas atrás en realidad, donde terminaba planteando esta situación de cotizar al BPS a partir de la incorporación de tecnología a los lugares de trabajo. Un oyente cuenta su experiencia, dice, fui a un supermercado, había 2 cajeras y 6 u 8 cajas automáticas, la mitad o más de los códigos no pasaban, un encargado va arreglando las cosas, están a 1000, trabajan como cajeros, pero no les pagan como cajeros e incluso no tienen quebranto de caja. Bueno, sí, también. Hay en algunos lados donde el quebranto de caja se lo siguen pagando en realidad, pues son compañeras que hacían de cajeras y ahora en realidad lo que hacen es de asistente de las cajas automáticas en realidad. Puede pasar que en algún lado en realidad no les estén pagando, pero ahí habría que ver por qué no les están pagando. Vuelvo a repetir, porque normalmente lo que está pasando es eso. En esta situación donde algunos trabajadores nos reconvertimos en realidad, pasó esto. Compañeras que su caja terminó cerrada en realidad, terminaron incorporándose una caja automática. Al pasar a ser la asistente de la caja no se la cambió de categoría y el quebranto lo sigue cobrando. Pero hay que ver, en cada lugar, muchas veces, incluso hasta sin organización sindical, nos pueden pasar cosas que nos puede llegar a sorprender como esto. ¿Pasa eso? ¿Está muy presente que no haya organización sindical en muchos comercios? No en muchos, pero en varios lugares tenemos. No nos olvidemos que en Uruguay el grueso de la empresa en realidad es pequeña y mediana empresa. Uh-huh. Y ahí es muy difícil que la organización sindical termine plasmándose porque hay un trato muy directo, una relación muy directa con el dueño o la dueña del lugar. Uh-huh. Y respecto a esto que ustedes van a plantear en marzo,
tienen como la idea de cómo hacerlo, porque yo recuerdo que en el Parlamento, acá un oyente dice, Luciato Polaschi lo planteó, pero recuerdo también que el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, también lo planteó, esto de impuestos a las máquinas. ¿Ustedes se imaginan cómo es efectivamente? ¿Cómo sería? A ver, nosotros más que tener un esquema concreto hoy de cómo sería, sí lo que decimos es, si hay incorporación tecnológica que desplaza mano de obra y necesitamos verdaderamente tratar de no perder ingresos en el Banco de Previsión Social, bueno, hay que pensar cómo lo hacemos. Después hay que ver en realidad términos porcentuales, cada cuánta incorporación tecnológica, cada cuánto desplazamiento. Bueno, esto tiene que ser parte del debate parlamentario en realidad. Nosotros lo decimos tiene que haber un escenario donde se cotice al BPS por esto en realidad. Si es que verdaderamente no queremos perder un banco de previsión social que verdaderamente cuando uno habla de renta básica y nosotros planteamos pensarlo desde la perspectiva de Uruguay, decimos esto, en Uruguay existe ya una situación de renta básica, porque el grueso de las prestaciones que da el Banco de Previsión Social son renta básica, nos cubre desde antes de nacer hasta el día posterior a nuestra muerte. Hay mucho de renta básica en esto, en Uruguay no hay tasa cero, lo que pasa es que no lo vemos como renta básica, lo vemos como casi que prestaciones naturales que asumimos a partir del Banco de Previsión Social, pero no estamos hablando de partida cero en realidad. Hay una partida ya que se hace llegar al grueso de la población. Bueno, en esa perspectiva lo que creemos, yendo a la pregunta concreta, es que el Parlamento se ha habido en la construcción con los actores sociales de cuál es el escenario mejor para tratar de ver cómo logramos que el Banco de Previsión Social no se nos termine desfinanciando producto de un escenario que claramente el mundo va para ahí en la situación del avance tecnológico. Este es un escenario que vino para quedarse, que va a seguir avanzando en realidad, va a seguir sustituyendo mano de obra y bueno, en ese escenario hay que pensar en la sostenibilidad del sistema. Fabio Riverón, secretario general de FUESIS, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, como siempre, a las órdenes para intercambiar con ustedes y la audiencia.